del set, no desde el ángulo más ideal del mundo, pero sí en el mejor momento en el que he tenido ahora un rato para pasaros el blog de hoy. En este caso, analizando y dando herramientas por si alguno de los que caéis por aquí está interesado en empezar a escribir stand-up o ya lo hace de una manera autodidacta, que no está mal, pero siempre puede dar pie a ciertos huecos, a ciertas carencias en el apartado técnico, pues dar una serie de herramientas a partir de una cosa que estaba comentando con un colega, con otro cómico, sobre los pasos a la hora de crear un bloque. Vamos a hablar de bloques sueltos. Si tú no estás acostumbrado al lenguaje del stand-up, podemos hablar de lo que sería ese pequeño monólogo de un tema, que igual cuando alguien sale por televisión o ves en un show en directo que igual hace un cuarto de hora, pues es como su cuarto de hora, igual son 4, 3, 5 bloques sobre un mismo tema, ¿no? Pues esto sería el bloque de stand-up. Obviamente, si esto ya lo sabes, pues le das un poquito más rápido hacia adelante y ya está. Por supuesto, si hay algo que te llame la atención, por favor, déjalo en comentarios, porque esto me servirá para hacer nuevos vídeos y ver si lo que estamos haciendo también sirve para algo más que soltar, ¿no?, cosas que me den la gana en un vídeo. ¿Qué es lo que estábamos comentando en esta situación? Pues que los pasos, para tener una forma sencilla de recordarlos a la hora de hacer un bloque de stand-up, me recordaba mucho a los pasos para hacer un postre, para hacer un pastel o para hacer cualquier trabajo de repostería. Y me vino viendo por televisión algo que seguro que habéis comentado, que es que, o habéis oído, que es esto que dicen que para hacer postres el cocinarlos es fácil, pero tienes que tener muy claros los pasos y las medidas, y tienes que ser muy exacto, calculando, midiendo tiempos de cocción, cantidades, proporciones, todo eso, y si no se puede ir. Yo creo que es esto el detalle que muchas veces, como he dicho antes, nos puede faltar a la hora de empezar a escribir bloques antes de ponerlos delante del público, sobre todo en ciudades como estoy yo, en Palma de Mallorca, que yo lo he contado alguna vez, no puedo estar pues cada día probando texto o 4 veces por semana como en otras ciudades. Pues que a veces pasamos por alto, incluso sabiéndolo. Y vamos a hacer el símil, ¿no? En este caso, lo primero de todo, ¿no? Tú tienes que saber qué postre quieres hacer. Tienes que saber si haces un bizcocho, si haces una tarta, ¿no? Tienes que tener, en este caso, un proyecto antes de ir a comprar los ingredientes. Bien, pues el primer paso, que muchas veces no se tiene claro en uno y en otro, es que no tenemos claro qué postre queremos hacer y tampoco tenemos claro el bloque, o el beat, o el monólogo. ¿A qué me refiero? Que seguramente, y me centro en la parte del stand-up, por supuesto, pensamos, mira, vamos a hablar aquí en Mallorca de la saturación turística, ¿vale? Algo muy habitual. Vamos a hablar, vivo en Madrid, de las movidas de Madrid Centro, ¿no? Vamos a hablar de Ayuso y de Almeida, que esto es como muy de cómico malasañero de hace 3, 4, 5 años. Vamos a hablar de temas, vale. Primero, y aquí va a haber dos cosas que creo que es donde fallamos más: elegir bien los temas de los que hablamos. Y yo creo que para que un tema tenga potencial, lo hemos hablado en otros vídeos, tiene que ser un tema que tenga cierta actualidad, o como novedad o como cambio, que haya pasado algo con ese tema. Y pongo un ejemplo muy fácil: bloques de stand-up sobre tiendas de cigarrillos electrónicos ya no funcionan. Temas de stand-up o bloques de stand-up, perdón, que hablen sobre Tinder, salvo que sea una cita, una anécdota particular, que eso ya va por otro lado, pero hablar de Tinder como tal no funciona, ya está muy gastado. Pues tiene que ser algo actual, que haya cambiado. Tiene que ser algo raro, algo que salga de lo, vamos a decir, normal. Eso sería muy típico en la comedia observacional. O tendría que ser algo que, como hemos dicho antes con las anécdotas o con los hechos, nos repercuta, nos afecte mucho personalmente, porque no haya habido precisamente eso, un cambio, un vuelco en nuestra vida o algo que se haya generado.
Esto nos hace, por ejemplo, con muchos temas que ya son muy genéricos, ser más específicos. Igual hace 25 años en el Club de la Comedia se podía hablar de las tazas de café. Esto me lo dijo Jun Barrera una vez aquí en la televisión autonómica, ¿no? Pues vamos a hablar de las cucharillas, ¿no? Y esto hoy en día, si no eres Luis Piedrahita, no va a salir muy bien, ¿vale? Claro, tienes que ir a un punto más específico. Si cumple estos 3 elementos que hemos dicho, algo novedoso que haya cambiado, algo que genere una situación personal muy concreta, o algo que sea raro, ¿no? Peculiar, si cumple los 3, perfecto, pero hombre, deberíamos mirar que al menos cumpla 2. Esto es una parte. Fijaos el bizcocho, la tarta, sin haber empezado, lo que puede llegar a cambiar. Y lo segundo, aparte del tema, y esto repito que creo que muchas veces se nos olvida, es tener en cuenta un punto de vista y una actitud sobre ese tema, que incluso puede evolucionar, o un punto de vista que podemos trabajar varios, porque luego los gags podemos hablar de qué opina mi madre sobre, por ejemplo, que yo me haya casado con 46 años, qué me pasa a mí, qué le pasa a mi mujer, qué le pasa a mi madre, qué le pasa a cualquier elemento de mi entorno. Y al final estos contrastes de puntos de vista son elementos que pueden generar gags, que pueden generar chistes, remates, como los queréis llamar, para el propio texto. Por lo tanto, recordad, parte 1, ¿qué quiero hacer? Pues tengo que tener un tema, que además este tema va a convenir mucho que tenga unas características, va a haber una actitud general, salvo que habrá un giro, haya algo raro sobre este tema, y tiene que haber un punto de vista. Esto seguro que más de uno que haya leído manuales de comedia y demás lo habrá conocido como la tesis, o realmente una traducción un poco rara, la premisa. Lo que pasa que aquí en España utilizamos más, no sé muy bien el motivo, utilizamos más premisa para hablar de la parte o la frase de inicio de un chiste, ¿no? La parte seria de un chiste. A partir de ahí, que lo estaba buscando por aquí al lado, debemos buscar los ingredientes del postre, los ingredientes del bloque. Y esto me viene a la cabeza, cuando lo estaba pensando cómo contarlo, no es anécdota, una reflexión, vamos a decirlo bien, que hacía George Carlin. George Carlin, cómico mítico norteamericano, ya fallecido hace bastantes años, pero que él decía, la anécdota era que él lo comentaba a otros compañeros, que él sabía, decía en un 98%, yo creo que esto sí que es un poco más aventurado, no me voy a meter porque lógicamente era mucho mejor cómico de lo que yo vaya a llegar a ser nunca, pero que él sabía con un 98%, toma ya, clavado, ni 97 ni 99, si un gag, si un beat, si un bloque podía ser gracioso o no. Y era porque hay clasificaciones y hay elementos que, según incluso la psicología humana, son los que generan risa. Entonces el que decía, pues que si yo escribo 2, 3, 4 minutos sobre un tema y tiene la mayoría de estos elementos, va a ser casi seguro que va a acabar gustando. Luego, lógicamente, retocamos, reescribimos, añadimos, que son los otros elementos que podemos decir. Os he buscado la lista, está en el manual. Yo os puedo enseñar un manual de comedia que voy realizando. Era simplemente una recopilación de apuntes que hacía de libros, de cursos, etcétera, que acabo en esto. Lo tenéis en la descripción, y si precisamente queréis apoyar más contenido, pues una de las cosas que podéis hacer, por supuesto, es comprar este manual. Tenéis el enlace abajo. Os lo voy a decir rápidamente. Pues yo he cogido una clasificación de Scott Dickers, que es el creador de The Onion. The Onion, para entendernos, es más o menos como decir El Mundo Today, la versión original anglosajona, en este caso, de las revistas satíricas, y pone 11 elementos. Pues diría que una pieza cómica, porque esto ya es más general, escriben artículos, columnas, sátira, todo esto, pero 11 elementos. 1, ironía y sarcasmo. Aquí lo junta, hay gente que los trata por separado. No es exactamente lo mismo, un día hablaremos de esto. Pero ironía y sarcasmo, pues tengo que mirar cuando lea mi bloque si falta o si no tiene ironía y sarcasmo. Actuar en concordancia con nuestro personaje. Pues si yo ya soy un señor de cierta edad, amargado con ciertas cosas, y de repente soy súper happy,
esto lo voy a tener que justificar porque no es coherente con mi personaje. Segundo, George Carlin, si lo conocéis o lo habéis visto, tiene un personaje muy marcado, de hecho, y habla de una forma muy coherente con su personaje, hablaba. 3, referencias, utilizar elementos, vamos a decir, por ejemplo, de cultura popular, referencias, frases hechas, personajes famosos, películas, para facilitar información, para hacerla más visual y para que la gente ancle la información que damos a cosas que ya saben, para que pueda entender incluso mejor por dónde va. Esto sería tercer elemento. Cuarto, que haya elementos de sorpresa. Seguro que alguno de vosotros habéis leído estructuras de chistes que se llaman misdirection, ¿no? De como que voy por aquí y te giro. Tiene que haber algo por ahí. Por supuesto, elementos de parodia. Esto igual en un bloque de stand-up es más difícil, dependerá de la voz cómica. Debe haber exageración y hipérbole. Yo creo que ahí debes de estar buscando el límite de la verosimilitud. Tienes que exagerar algo que te ha pasado y reforzarlo siempre y cuando sea, igual no real, pero sí verosímil, ¿vale? Yo sí que creo que debe estar siempre. Debemos jugar, no digo un juego de palabras simplón, sino que debemos ser capaces de jugar con el lenguaje y dominar el lenguaje, no solo para crear gags, sino incluso para darle cierta musicalidad a un texto, para equilibrar esa forma de hablar, por ejemplo, a nuestra voz cómica, de generar ciertos dobles significados, ciertos desvíos, trabajarlo por ahí. El octavo serían las analogías. Habría una estructura que hablaremos que será la comparación, contraste y luego la analogía. La analogía sería buscar qué hay en común en dos elementos muy dispares. La comparación sería ver qué hay distinto entre dos elementos a priori pues, iguales o muy similares. Luego hablaríamos de los sinsentidos. Yo creo que esto, si lo hablamos en un lenguaje de stand-up, sería más fácil o más convencional hablar de incoherencias que tenga esto. Pues repito, si yo quiero hablar, pues por ejemplo en mi franja de edad de gente que se cree muy joven y quiero incluso ironizar, utilizar sarcasmos, pues puedo hablar de analogías y puedo hablar de las incoherencias que puede tener esta gente, por ejemplo, ¿no? De gente que va como si fuese más joven, pero luego tiene actitudes de personas cincuentonas, ¿no? Pues un ejemplo de cosas muy sencillas y que habréis visto muchas veces. Luego estaría el metahumor, que es a partir de un gag, de algo que hemos lanzado, hacer gags sobre este mismo gag o sobre esto que ha pasado. Un poco Miguel Noguera esto para el que le guste. En stand-up os podrá servir o no. Y luego, pues, ver qué errores, qué fallos hemos tenido, tenemos o tiene el planteamiento, ¿no? Que puede ser parecido en cierto modo a la incongruencia, pero buscándolo desde otro ángulo. Tenemos estos 11 elementos, estos serían los ingredientes. Aquí no hay una estructura sintáctica de una frase, de cómo debe ser. Esto es un poco más etéreo, es un poco más abstracto, ¿vale? No estamos diciendo cómo tiene que ser un texto, sino cuando yo redacte, pues tener en cuenta, lo digo rápido para acabar, lo voy a decir desde el 1, ironía, sarcasmo, concordancia con nuestro personaje, referencias culturales populares, cierto shock, cierta sorpresa, puede haber parodia, debe haber exageración, hipérbole, debe haber un dominio con un juego de palabras que no son jueguecitos de palabras simples, cuidado, debe haber comparación, analogía, contraste, debe haber, buscar los sinsentidos, las incongruencias, podemos jugar con los propios gags o con los propios errores, que por ejemplo, y para diferenciar una incongruencia, pueden ser nuestros propios sobre ese tema o ese tópico. Esto sería un poco el tamiz, los ingredientes. Pues si en un postre luego tenemos que darle forma, y me vengo por aquí, perdona que me gire para no perder el hilo, tenemos que darle forma, lo tenemos que meter en la bandeja, lo tenemos que subir, vendrá el siguiente paso. Yo aquí vamos a decir dos más, vamos a decir este y vamos a decir el último, que es el que va a rascar, el que va a hacer que seguramente pues ya una idea tenga un paso más, ¿no? Pero bueno, todos estos elementos, este tópico, esta tesis, con este punto de vista, con esta actitud, con estos 11 filtros, que no tenemos por qué utilizarlos todos, hay algunos más difíciles en el stand-up, les tenemos que dar forma en el texto. Y aquí debemos
aprender, o nos debemos apoyar, aunque no sea al 100%, porque siempre un gag, un chiste que venga de manera instintiva muchas veces son los mejores, en estructuras que nos van a facilitar expresar estas ideas. Pues podemos hablar de comparaciones, hemos dicho comparación, antagonistas, hemos hablado de analogías, ¿no? De buscar puntos en común entre dos cosas muy distantes, comparar puntos de vista, comparar situaciones de antes con ahora, de lo que pasa en un país pasa en otro, ¿no? Esto es muy típico de cómico argentino viviendo en España y su primer bloque es comparo cosas de Argentina con cosas de España cuando llego a España. Esto, el que tenga amigos cómicos argentinos, uruguayos, latinoamericanos, pues esto lo trabajará mucho y funciona obviamente por algo. Cosas que pasaban antes y ahora, contrastes incluso entre mi pensamiento y la realidad, entre mi ejecución y la realidad, negar una cosa pero luego acabar de manera contradictoria haciendo lo contrario. Juegos de palabras los podéis añadir si queréis. Hacer preguntas reflexivas sobre las incongruencias. Un gag simplemente puede ser preguntarse algo que puede ser reflexivo, puede ser incluso erróneo. Sacar conclusiones previas. Llevarse, por ejemplo, una incoherencia que hay en ese tema a otro contexto. Sería pues las polisemias de ciertos elementos o incluso homonimias, podríamos hablar aquí. Hacer una respuesta literal a una frase o a una expresión metafórica de este tema, este tópico, cambiar atributos de los elementos que estamos trabajando. Yo qué sé, si hablamos de cigarrillos electrónicos, pues cómo sería el tráfico ilegal de cigarrillos electrónicos, ¿no? Si lo legalizasen. Pues, cambios de atributos, buscar, como hemos dicho, las incoherencias, que esto es bastante, ya lo hemos hablado. Pues ver acciones y comportamientos comunes, exagerar ciertas conductas que tenga la gente respecto a este tópico, hablar de realidades dolorosas y simplemente escribir una realidad como tal. Hay una barbaridad que yo creo que ya para lo que está durando el vídeo lo vamos a trabajar. Si os parece, repito, comentad por aquí, decir, porque así me ayudáis mucho a seguir generando contenido y sabéis que de rebote os suscribís pues para trabajar más gags. Y simplemente con estructuras, que lo hablaríamos. Nos va a quedar un último elemento, ¿vale? No quería hacer más de 20 minutos, estoy en 17, pero creo que llego. Serán los toppings, las virutillas, la cobertura de chocolate, las virutillas de caramelo. Pues ese último detalle, que a veces es azúcar sobre azúcar en un póster, pues ¿qué sería en el stand-up? Yo creo que sería lo que llamamos los act-outs, que también está en una traducción rara. Los acting es la escenificación, el ruido, la onomatopeya, el gesto sobre algo, todo esto de darle como cierta imagen a lo que queremos contar y cierta expresión a lo que queremos contar, aunque no seamos mimos. Yo os conté en un vídeo anterior que os saldrá en este mismo playlist que estuve haciendo impro la semana pasada, y el tema gestual, tenemos un trabajo ahí por abrir, ¿vale? Serían los act-outs, que también podemos hablar, y tenéis vídeos antiguos en el canal de hace unos 4 años o 5 sobre esto. Y luego lo que se llaman taxi toppers. La traducción española, si habéis leído libros de comedia en español, sería el doble remate. No es mala traducción, yo estoy de acuerdo. Que sería hacer varios chistes sobre un mismo setup, sobre un mismo elemento, sacar de repente varios punchlines, varias respuestas, por ejemplo, o a partir de ese chiste, ese remate, ese punch, ese final de gag, utilizarlo encadenado como principio del siguiente gag. Que iría encadenado. ¿Para qué sirve esto? Pues seguramente porque nosotros vamos a ir jugando con la intensidad de la comedia, va a haber trozos más reflexivos o más de planteamiento de premisa, más lentos, menos densos en cuanto a comedia, explicamos cosas para ubicar a la gente, para que descanse, para que respire, porque los que estamos haciendo esos unipersonales en según qué salas, yo estoy aquí en un cine, como si fuese un teatro pequeño, pues un show de hora y media no puede estar a chiste, porque si no a la media hora estamos todos reventados, empezando por el propio cómico. Pues tenemos trozos donde plantear más estos setups y luego trozos, segmentos temporales donde la densidad del gag sube mucho, más o menos, eso depende cómo seas tú como cómico. Pues el incluir dobles remates, sea
sacando más chistes de la misma premisa, o sea, encadenando uno sobre otro, o sea, escenificando. Yo cuando hablo del pan del Mercadona, que tengo el vídeo por ahí, os lo pondré también enlazado, por el tema de el tema de intolerancias, altramuces, moluscos, todo lo que puede contener el pan. Hay chistes a partir de esto, es decir, que si tú pones agua caliente a esto, te sale un arroz bruto aquí en Mallorca, es un arroz caldoso, y ya ríen más el segundo chiste que el primero, que en realidad, bueno, es el primero, el segundo es un poco tonto. Cuando hablo de tema de veganos, a favor de los veganos, porque hay vinos veganos que, si habéis visto la etiqueta, se recomienda tomar o son recomendados para tomar junto a carnes asadas o quesos, y yo lo que digo con eso es simplemente escenificar esa situación. El chiste ya está, y digo, pues mira, imaginaos uno que va a un restaurante un viernes y dice, bueno, ponme un vino vegano, que estoy en contra del maltrato animal, y de comer, ¿qué quieres? Pues un cordero asado, que es viernes. Este gag en directo resulta que vuelve a rematar muy fuerte un chiste que en realidad lo han oído hace 20 segundos, tal vez, si llega, medio minuto a lo sumo, y funciona muy bien. Y repito, eso ayuda a tener tramos de risa muy fuerte que luego a su vez te dan más tranquilidad para cuando tienes que volver a bajar, lanzar un siguiente tema, un siguiente tópico donde hay la densidad de risa baja. Lo dicho, yo creo que tenemos estos 4 pasos. Me voy a parar, me he pasado de 20 minutos, pero bueno, tenemos, oye, ¿qué tipo de postre quiero hacer? ¿Qué tipo de bloque quiero hacer? Hemos hablado de estructuras básicas de stand-up, no hemos ido a anécdotas, no hemos ido a runs, ¿vale? Estructuras básicas y elementales de stand-up. Ver qué tengo en ese tema, qué quiero, no solo el tópico en sí, sino el punto de vista y la actitud sobre todo, y elegir bien los temas. Vamos a coger esos ingredientes, esos filtros que sabemos desde la psicología que generan risa en la mayoría de la gente, vamos a cocinarlos, vamos a darle estructuras de gag en texto o escenificados, y vamos a añadirle esos complementos, pues lo dicho, las virutas, los trozos de fruta, la cobertura de chocolate de color o de caramelo, etcétera, en forma de dobles remates, de tags, de toppers o incluso de act-outs, que son, repito, escenificaciones, voces, gestos que refuerzan este chiste o le dan más valor o más duración o más elementos. Yo creo que por mi parte lo tenemos todo. Insisto, comentad, os dejo un par de referencias abajo, tanto de vídeos anteriores como del manual, y si os ha gustado, si consideráis que sirve para algo, tengo un montón de contenido que podríamos pasar a este formato y que lo podemos seguir haciendo, ya que más o menos es fácil de grabar, no me he matado mucho, como podéis ver, en las próximas semanas. Así que, por lo tanto, si tienes la inconsciencia de haber llegado hasta aquí después de 23 minutos, muchísimas gracias, nos vemos, un saludo, buen fin de semana, que aquí es viernes.